Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan. Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús,
ti. Es una bendición poderosa sobre tu casa. Es una bendición poderosa sobre tu familia. Hoy quiero compartir esa bendición que en este momento estoy experimentando, sintiendo. Siento la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que está rompiendo cadenas. Esa presencia de Dios que está rompiendo ataduras. Esa presencia de Dios que está trayendo bendición y que está cambiando maldiciones por bendiciones. Y si tú lo puedes creer, como dijo el Señor Jesucristo, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Cree hoy que Dios ha cambiado maldiciones por bendiciones. Es tiempo de creerlo, es tiempo de proclamarlo, es tiempo que tú proclames bendición de Dios para ti. Es tiempo que tú cambies tu manera de hablar, es tiempo que tú cambies hoy tu manera de pensar, que proclames la bendición de Dios sobre ti, proclames la bendición de Dios sobre tus hijos, la bendición de Dios sobre tu familia. Hoy quiero invitarte para que tú lo creas. Si estás viendo cosas contrarias, comienza a creer por fe. Comienza a creer por fe. Y la fe es poder proclamar lo que no vemos, sino que lo creemos con el corazón. Y creo que Dios tiene un gran plan y un gran propósito. Quiero ir a la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. El verso 9 dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No quiero dejar pasar este tiempo sin hablar de un tema que por medio de el cual el enemigo está engañando, un tema que el enemigo ha querido disfrazar como algo bueno. La palabra nos enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, se disfraza como ángel de luz para que las familias, los hogares abran las puertas y poder traer maldición sobre las vidas, sobre los hijos, sobre las generaciones, aún sobre toda una nación. Satanás, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Ahí la importancia de leer la palabra, de ver la palabra, de comprender la palabra. ¿Por qué razón el Señor nos muestra la historia de un pueblo el cual el Señor llamó y usó y ha usado para que nosotros aprendamos de Él, para que nosotros comprendamos el propósito con el cual el Señor nos creó, para que nosotros podamos ver las cosas que no debemos hacer para que no venga maldición sobre nuestras vidas, para que no venga maldición sobre nuestros hogares. El Señor nos dice en la palabra: he aquí yo coloco delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Y el Señor nos da una recomendación y dice: escoge la bendición para que vivas, para que seas de largos años en la tierra. El Señor nos habla que hay dos caminos los cuales nosotros podemos escoger. Podemos escoger el camino de la bendición o podemos escoger el camino de la maldición. El Señor ha puesto en nosotros el libre albedrío, el poder de decisión. Tú puedes decidir qué camino vas a seguir.
¿Camino de maldición o camino de bendición? ¿Cómo saber cuál es el camino que estoy tomando? ¿Cómo saber en qué camino estoy? ¿Cómo saber cuál es el camino de bendición o el camino de maldición? Si tú dices, yo voy por un camino en el cual no hago mal a nadie, todo lo que hago lo hago para beneficiar mi familia, por esa razón no necesito de ir a una iglesia, por esa razón no necesito leer la Biblia, por esa razón no necesito profesar ninguna fe, pues yo quiero decirte que la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo saber entonces cuál es el camino que debo seguir? Jesús se presentó como ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino es Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la palabra. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la Escritura. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Jesucristo, la palabra. El camino al cual el Señor nos está invitando es el camino de recibir a Jesús en nuestro corazón, de conocer la palabra, de poder vivir la palabra, de poder aplicar la palabra a nuestras vidas, de ser personas que se rigen bajo la palabra de Dios, no bajo argumentos, no bajo filosofías, no bajo teorías, sino que se rigen bajo la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos ese camino, encontramos esa verdad y encontramos esa vida, ese camino de salvación, ese camino en el cual encontramos bendición, ese camino en el cual encontramos salvación y ese camino en el cual encontramos vida eterna. Ese camino el cual deja un legado de bendición. Cuando tú vas por ese camino, tú estás introduciendo a tu familia a un camino de bendición, a un camino que los está llevando a promesas, a un camino que los está llevando a bendiciones. Y quiero hablar de este tema en el día de hoy, que es muy claro y es un tema que no podemos pasar por alto, y es el tema acerca de lo que el mundo practica hoy, en lo que el mundo hace que sus hijos practiquen hoy, porque quizás es el camino que han decidido tomar. Hay familias que han decidido tomar este camino que está llevando a la maldición, a la muerte, a que venga maldición sobre la niñez, a que venga maldición sobre las generaciones, a que venga maldición sobre un barrio, sobre una nación, sobre un pueblo, sobre un país, sobre un hogar. Porque cada vez que nosotros o cada vez que el mundo practica cosas que son abominación para el Señor, eso trae maldición. Y en esta palabra que tomamos el día de hoy, el Señor nos habla acerca de ese camino. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando entres a tomar la tierra que Jehová tu Dios te da, no hagas como hacen estas naciones. No practiques lo mismo, dice el Señor. No camines por el mismo camino. Muchas veces las personas hacen las cosas porque los demás las hacen, porque los demás las practican, porque han sido costumbres generacionales, porque han sido costumbres que desde la antigüedad han venido pasando de generación en generación y practican o celebran fiestas sin conocer su significado, sin entender su significado. Y la fiesta que se celebra hoy en el mundo es una fiesta que trae un significado y trae un trasfondo ocultista, satánico, de maldición, de muerte y de ruina. Y cuando la gente practica esta clase de fiestas, está trayendo esto a su casa, está trayendo esto sobre sus hijos, está trayendo esto sobre su familia. La pregunta que quiero hacerte hoy es: ¿tú quieres que tus hijos vivan bajo maldición? ¿Tú quieres que tu casa viva bajo maldición? ¿Tú quieres que tu casa viva bajo ruina, bajo pobreza,
bajo muertes prematuras. Si es el deseo de tu corazón, sigue practicando estas fiestas. Pero si tú por el contrario quieres que tus hijos sean de bendición, quieres que tu casa esté bajo bendición, tú tienes que comprender hoy que no debes practicar ciertas fiestas o participar de ciertas celebraciones que lo que traen son maldición, que lo que traen son muerte, ataduras, yugos de esclavitud sobre los hijos y sobre las familias. El Señor advierte al pueblo de Israel y le dice: cuando tomes esta tierra, no harás lo mismo que ellos hacen. Y empieza a hacer una lista de qué es lo que estas naciones hacen. Pero primero le da un nombre a ello. El Señor le dice: son abominaciones. Son abominaciones. Son cosas que yo abomino. Son cosas que yo desecho. Son cosas que yo no apruebo. Son abominaciones que practican estos pueblos y estas naciones. Yo quiero decirte hoy, la celebración de Halloween es una abominación para el Señor. Es algo que trae maldición y que trae ruina. Y quiero ver el listado que el Señor hace en esta palabra. En el verso 10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Por el fuego. Trae un trasfondo de una fiesta pagana que se celebraba en la antigüedad, donde había un dios que se llamaba Moloch, el cual era una estatua que tenía sus manos hacia arriba y al cual ponían los hijos para ofrecerlos en sacrificio, ya que esta estatua por dentro le prendían fuego para que se calentara, porque era de bronce, y cuando ponían al bebé, al hijo o a la hija en los brazos de Moloch, este hijo se quemaba y era un sacrificio vivo que le ofrecían a una deidad pagana. Lo hacían con el propósito de pedir purificación para su familia, purificación para sus hijos y de querer agradar a esta deidad. Y vemos en la palabra que el Señor abomina los sacrificios de los seres humanos. El Señor no está de acuerdo con estas prácticas. Y en la palabra vemos que era algo que el pueblo o los pueblos practicaban y era abominación para el Señor. Y hoy hacer pasar a sus hijos por el fuego es poderlos consagrar a una fiesta pagana. Es quererlos entregar, porque era lo que hacía estos pueblos en la antigüedad. Entregaban a sus hijos en sacrificio a una deidad. Por esa razón, cuando nosotros participamos de una fiesta pagana, o cuando el mundo participa de una iglesia pagana, está entregando a sus hijos a una deidad. Los está consagrando, los está entregando a sus hijos para que esta deidad tome lugar sobre ellos, y esa abominación para el Señor. Hoy se está haciendo pasar a los hijos por el fuego cuando se permite que participen de fiestas donde su trasfondo es ocultista, donde su trasfondo es pagano, donde su trasfondo es satánico. Por esa razón nosotros debemos guardar nuestros hijos, debemos guardar nuestra generación. Los hijos que tú tienes son la herencia que Dios te ha dado, y es tu responsabilidad el consagrarlos para Dios y el bendecir a tus hijos. Y el Señor dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos por el fuego. No hagas pasar a tus hijos por el fuego. No los consagres a las deidades satánicas. No los consagres a las deidades paganas, porque esto va a traer muerte. Cuando ponían a estos bebés en las manos de Moloch, ellos morían calcinados por causa de la ignorancia de aquellos que practicaban estas cosas. Por esa razón tú debes guardar a tus hijos, tú debes consagrar a tus hijos, pero para Dios. Tú debes entregar tus hijos no en las manos de Moloch, tú debes entregar a tus hijos en las manos de Dios.
debes ponerlos en las manos de Dios y decir: Señor, pongo a mi hijo, pongo a mi hija en tus manos y lo consagro para ti, porque Moloc mataba, Moloc destruía, pero Dios trae vida, Dios trae bendición, Dios vivifica y cambia a una generación para que sea una generación de bendición, para que sea una generación que bendice, sea una generación que valora, una generación que ama, una generación que va a cambiar nuestro mundo y nuestro país. Sigue diciendo el Señor en la palabra: ni que practique adivinación. Es algo que ha querido incluso entrar en las iglesias, entrar en medio del pueblo de Dios, la adivinación. Las personas que quieren practicar la adivinación, personas que tienen en su vida agüeros, como dice la palabra, porque dice: ni que practique adivinación, ni agoreros. Los agoreros, personas que ven circunstancias o ven cosas que pasan y la relacionan con algo bueno o con algo malo que va a pasar. La relacionan con cosas que van a venir a futuro, y son cosas que aún el pueblo de Dios profiere con sus labios. No, el Señor te está diciendo: no sean adivinos, no sean agoreros, no digan cosas que van a suceder porque vieron que algo está pasando a su alrededor y sencillamente lo relacionan con cosas que van a venir, sean buenas o sean malas. Y todas estas cosas tienen que ver con el ocultismo y la hechicería, ni sortílegos, personas que quieren hacer adivinación por medio de magia, personas que quieren hacer adivinación para el futuro. Y todas estas cosas vienen al hombre porque el hombre en su corazón quiere conocer el futuro. En su corazón está el deseo de saber qué va a venir, qué va a pasar en los años venideros. Es algo que está en el corazón del hombre y lo ha querido descubrir por el camino equivocado. Lo ha querido descubrir por medio de la hechicería, de la brujería, de la adivinación. Lo ha querido descubrir por medio del ocultismo. Y estas cosas debemos desecharlas, debemos tener cuidado de no caer en ellas, porque si tú quieres saber cuál va a ser tu futuro, si tú quieres saber cuál va a ser el futuro de tus hijos, si tú quieres saber qué cosas van a venir en el futuro, lee la palabra, porque en ellas están escritas todas las cosas que Dios tiene planeadas para ti. En ellas están escritas todas las cosas que Dios tiene planeadas para tus hijos. Tú puedes leer la palabra y saber qué te espera, porque el Señor dice que serás de largos años en esta tierra. Dios dice que tendrás una buena vejez. Dios dice que no te dejará avergonzado. Dios dice que te levantará. Dios dice que hará contigo cosas grandes, que hará contigo cosas maravillosas. Dios dice que cumplirá un gran propósito contigo. Si tú quieres saber qué te espera, lee la palabra, porque en ella encontrarás lo que Dios tiene para ti. Si tú quieres saber cuál será el futuro de tus hijos, de tu descendencia, lee la palabra, porque la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. La palabra dice que nuestros hijos serán poderosos en la tierra. La palabra nos enseña que nuestros hijos serán de bendición, porque la bendición será sobre nosotros, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si tú quieres saber cuál es el futuro, lee la palabra, porque en ella encontrarás la bendición de Dios y podrás estar tranquilo, porque entenderás que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito para ti y para todos los tuyos, que Dios se va a glorificar. Dice la palabra: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos nuestra casa, que no entre la magia,
que no entre la adivinación, que no entre el ocultismo. Cuando ves la televisión y en la televisión sale alguien que es adivino, alguien que lee cartas, alguien que practica todas estas cosas, cambia de canal, desecha esas cosas, que no entren a tu casa. Cuando tú celebras una fiesta con tu hijo, no contrates magos, no contrates personas que hagan esta clase de cosas, porque estás trayendo a tu casa estas cosas, las cuales, como decía anteriormente, son abominación para Jehová. No quien consulte a los muertos. Desecha de tu mente y de tu corazón que el familiar que murió te va a cuidar. No le digas a tus hijos que el familiar que perdió, mamá o papá, o familiar que perdió, está cuidándole desde el cielo, le está mirando desde el cielo, porque lo estás encaminando a consultar a los muertos, lo estás encaminando a rendir culto a los muertos. La palabra nos enseña que cuando una persona muere, parte de este mundo, ya no tiene lugar ni parte en la tierra. No encaminemos a nuestros hijos a estas mentiras del enemigo, que aunque quieren sonar bonitas, que aunque quizás su finalidad no es encaminarlos al ocultismo, sino que quizá apaciguar el dolor por una pérdida, estamos equivocándonos, porque estamos encaminando a nuestros hijos a que ellos sientan el deseo de consultar a los muertos. Y estas cosas, dice la palabra, son abominación para Jehová. En el verso 12, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por causa de las abominaciones se pierde la bendición. Por causa de las abominaciones se pierde la bendición. Veo que el Señor está sacando a estas naciones, los está despojando de la tierra por causa de estas abominaciones. Las bendiciones que se pierden es por causa de que muchas veces se permiten abominaciones y cosas como tales que, aunque no parecen tan graves, para el Señor son abominables. Cosas que parece que no fueran tan malas. Hay personas que dicen, pero yo disfrazo a mi hijo de ángel para sacarlo hoy, para que esté con otros niños, para que disfrute. Aunque parecen cosas inofensivas, aunque parece que no traen cosas quizá que no son tan malas, quiero decirte, son abominables para el Señor y se pierde la bendición. La herencia de Jehová se está perdiendo por causa de la ignorancia, porque se ignora la palabra, porque no se tiene conocimiento de la palabra y se pierde la bendición. Cuando permitimos cosas en nuestra casa que el Señor ha escrito que son abominables para Él, se pierde la bendición. Y se pierde la bendición porque cuando practicamos tales cosas abrimos las puertas al enemigo, y el enemigo tiene autoridad para venir. Y cuando el enemigo viene, dice la Escritura, viene a robar, viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir. Por esa razón nosotros debemos guardar nuestras vidas, guardar nuestro corazón, guardar nuestra familia y no dejarnos contaminar por las cosas que son abominación para el Señor. El verso 13 dice el Señor, quiero que tomes esta palabra: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Para ser perfectos delante de Dios debemos aprender la palabra, porque la palabra es la que nos lleva a la perfección, porque en ella comprendemos el propósito de Dios, porque en ella comprendemos el plan de Dios, porque en ella comprendemos lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Dios tiene para nuestros hijos y lo que Dios tiene para nuestra familia. Y termina diciendo, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido así Jehová. ¿A quién oyes tú, mi querido hermano?
¿A quién oyes tú, mi querido amigo? ¿A quién oyes tú? ¿Tú a quién estás oyendo? Cuando tú quieres oír a Dios, tienes que tomar la palabra, tienes que tomar la Biblia y leerla, porque allí vas a escuchar la voz de Dios. Allí vas a comprender el plan de Dios y el propósito de Dios. Allí vas a entender qué Dios tiene para ti, cómo debes caminar, cómo debes vivir, cómo debes actuar. No te dejes llevar por el mundo, no te dejes llevar porque el mundo celebra fiestas, hace cosas que vienen de generación en generación. Déjate llevar por la palabra, déjate llevar por lo que Dios dice. ¿Quieres saber el plan de Dios? Lee la palabra. ¿Quieres saber el plan de Dios? Ámalo a Él, búscalo a Él, porque en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. En la palabra nos dice que si venimos a Él, Él no nos echará fuera. La palabra nos enseña que si venimos a Él, Él nos mostrará su gloria y nos mostrará su poder. Si tú quieres saber el propósito de Dios, ama a Dios, busca a Dios y comprenderás ese plan. Guarda a tus hijos, mi querido hermano, guárdalos, cúbrelos en oración, protégelos, enséñales la palabra, porque ellos van a tener curiosidad de las fiestas que se celebran en el mundo. Enséñale la palabra con amor, muéstrale la palabra con amor, y Dios se glorificará en medio de ellos. Desecha de tu casa las cosas que traen trasfondo de ocultismo. Desecha de tu casa las cosas que traen trasfondo de oscuridad, de adivinación, cosas que han sido consagradas por brujos, por hechiceros, cosas que traen trasfondo de tinieblas. Deséchalas, porque el Señor dice que tú tienes que ser perfecto en todos tus caminos, porque el que te llamó es perfecto, porque su palabra dice: sed santos como Jehová, o como yo soy santo, dice el Señor. Seamos santos y vivamos para Él. Desechemos lo que el Señor dice que desechemos. No le restemos importancia a las cosas que el Señor nos está hablando o que nos está diciendo. Hay personas que dicen: pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver este amuleto? ¿Qué tiene que ver estas cosas, estos collares que tienen amuletos? ¿Qué tienen que ver? Se ven bonitos. No les veo nada de malo. Quiero decirte, todas estas cosas traen un trasfondo, y ese trasfondo es abominación para el Señor. Perfecto serás, dice el Señor, en todos tus caminos. Cree la palabra, ama al Señor con tu corazón, consagra a tus hijos para el Señor, consagra tu vida, tu casa, porque son heredad de Jehová. No perdamos la heredad por causa de desconocer la palabra o de no querer vivir la palabra. La palabra, con esto quiero terminar, mi hermano, la palabra es para obedecerla. Obedecerla sin cuestionar, obedecerla sin decir a mí me parece, porque cuando decimos a mí me parece, estoy sembrando duda en mi corazón que me lleva a desobedecer la palabra de nuestro buen Dios. Quiero que tú hoy hagas una oración en la que entregas tu vida a Jesús y a tus hijos. Y quiero invitarte para que hoy te guardes, para que te guardes de no consagrar tu vida, ni tu casa, ni tus hijos para las obras de tinieblas. Que te guardes con todo tu corazón, porque Dios tiene un plan y un propósito contigo, y un plan de bendición para tus hijos. Quiero invitarte para que hoy abras tu corazón a Jesús, para que permitas que Él limpie tu vida y limpie tu casa. Di conmigo esta oración hoy: Señor, te pido perdón por mis pecados, y te entrego mi corazón, y te entrego mi vida. Señor, hoy recibo el sacrificio que hiciste en la cruz por amor a mí.
y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de él jamás. Sálvame, salva mi casa, salva a mis hijos y salva a mis generaciones. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, hoy te puedo decir que eres hijo de Dios y que los planes y los propósitos de Dios se cumplirán en ti y en tu familia. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, oro por aquellas familias, aquellos niños, aquellos hogares. Y declaro que tú rompes maldiciones y rompes ataduras. Y que tú, Señor, te glorificarás de una manera especial. Y que estos pequeños, Señor, no estarán más consagrados a la maldad, al ocultismo, a la hechicería, sino que cada uno de ellos estará consagrado a ti, Señor. Y tus planes se cumplirán en ellos. Y romperás maldiciones y romperás ataduras. Aún, Señor, declaro que en este momento son quitadas las enfermedades que han venido por causa del enemigo, por causa de abrir puertas a lo oculto, por causa de abrir puertas a la brujería, hechicería, al ocultismo. Señor, estas enfermedades que han venido ahora, Señor, tú las quitas y te llevas todo dolor y te llevas toda enfermedad. Y viene bendición y viene vida, vida en abundancia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.